Bienvenidos a Alemania con acento, el programa de entrevistas de la DW Deutsche Welle. Este es el espacio para que los latinoamericanos que viven en Europa puedan contar su historia. Todos los que pasan por aquí se destacan por lo que hacen y tienen una increíble historia para contar. Hoy mi invitado es guatemalteco, es músico, rapero, y no solo vamos a hablar de música y vivencias de aquí y de allá, sino que esto será realmente, creo yo, un programa un poco más político de lo común. Mi invitado pertenece a una etnia maya, una de las más perseguidas durante la guerra que duró 36 años, guerra civil vivida en Guatemala. Lucio Yayón, muy bienvenido. Igualmente. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Eres de la etnia maya llamada Kaqchikel. Sí. ¿Cómo suena el Kaqchikel? Porque vos también cantás en Kaqchikel. Bueno, es un idioma manejado muy guturalmente, ¿no? O sea, por ejemplo... ¿Quieres cantarme algo? Cantame, ¿eh? Secar es buenos días o... No sé... Todo, por ejemplo, mis textos que escribo siempre va en Kaqchikel, ¿no? Suena un poco... A ver, danos unas 3 o 4 frases como para que... Yo nunca escuché Kaqchikel. Bueno, sí lo escuché preparando el programa tuyo porque te vamos a escuchar cantar después al final del programa, pero a ver, para darnos un sabor de cómo suena el Kaqchikel. Tahuashana pe tatsuna pe ukome shipe ukome kere apotaje nirchawa nana. Tatsuna pe shipe ukome kere apotaje nirchawa shipe ukome. Tahuashana pe tatsuna pe ukome kere apotaje nirchawa nana. Kakataj tatsuna pe shipe ukome kere apotaje nirchawa. Es un idioma... ¿Qué significa eso? Bueno, es una composición de palabras, por ejemplo, preguntando a la gente cómo se siente, cómo amaneció el día. Es más como una conversación personal. O sea, que no tiene nada que ver con tus textos políticos en español, que lo vamos a escuchar, y en Kaqchikel, porque sos una persona sumamente política. O sea, que lo que me acabas de cantar no tiene nada que ver con política. No, es una cuestión más como de relajación, ¿no? O sea, con la gente propia. O sea, yo me considero, por ejemplo, como un rapero que habla con la gente. O sea, que no básicamente yo el estrellita y estoy en el escenario y cantando mis textos. Entonces, una relación más con la gente. Más ¿no? con la gente. Sí. Mientras que vamos a hablar, mientras que estamos hablando, le vamos a preguntar a nuestro director si le puede mostrar el mapa del país de donde venís acá, Guatemala, en Sololá. Vos naciste en Sololá. Sí, yo nací en Sololá. ¿Qué es? A ver, contame, ¿qué recuerdos hay de Sololá? Porque, bueno, claro, Sololá es una región muy alta, ¿no? de Guatemala, y por ahí hay un lago muy grande que también mucha gente lo conoce en todo el mundo, ¿no? Gente que ha viajado a Guatemala o que busca ahí cómo viajar por turismo, por ejemplo. Mucho turismo en tu zona. Sí, sí. Hay el idioma Kaqchikel, ¿sabes cuánta gente lo habla? Yo lo busqué en Google, no sabía. No sé, una aproximación de 500,000. Es el tercer idioma, por ejemplo, que se habla más en Guatemala. De los 23 Sí, idiomas de los 23 indígenas, ¿no? idiomas indígenas. Es impresionante. O sea, está que vos... el quiché en primer lugar, luego quechí, está Kaqchikel. Claro, yo no sé si la gente, si no venís de Guatemala o si no venís de la región, de países vecinos, yo no sé cuánta gente sabe que realmente, aparte del español, en Guatemala hay 23 idiomas más, ¿no? Es impresionante. O sea, que vos vas, por ejemplo, al mercado y escuchás los 23 idiomas más el español, o cómo... Depende un poco, o sea, en qué región estás. O sea, por ejemplo, en mi región ya hay una mezcla de personas, por ejemplo, pero en su mayoría, por ejemplo, la gente habla Kaqchikel. Luego hay gente que habla quiché, quechí, tzutujil y el propio español, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces hay una diversidad de acentos o de idiomas. Yo creo que sos el único que habla Kaqchikel en Alemania. Pues, ¿Hablas con alguien en Kaqchikel acá en Alemania, en Berlín? No. Básicamente no. No. O sea, solo cuando hablo con mi familia por teléfono, entonces sí tengo el Kaqchikel cada 15 días o cada semana. Que hablas con ellos y es solo en Kaqchikel. Sí, solo en Kaqchikel. Yo vengo de una familia donde el español lo aprendimos de 16 años, 12 años, por ejemplo. O sea, nuestro idioma materno siempre ha sido Kaqchikel. O sea, que en la escuela aprendías el Kaqchikel y después el español. Sí.
A partir de los 12 años. No, en la escuela ver, no. En la casa es cachiquel, pero los niños, por ejemplo, vamos a la escuela y casi todos hablamos cachiquel también, excepto las clases que recibimos son en español. Está bien. Antes de mostrar un reportaje que hicimos sobre vos y sobre tu vida de músico aquí en la ciudad de Berlín y la música que tocas, me gustaría, para terminar con este tema del cachiquel, que a mí personalmente me parece fascinante, cada pueblo tiene sus cualidades, cada pueblo tiene fama de ser como es. ¿Qué fama tiene el pueblo cachiquel, por ejemplo? Bueno, Cachiquel es un pueblo aguerrido, ¿no? O sea, un pueblo que también luchó, por ejemplo, y sigue luchando mucho tiempo contra el colonialismo, todo este tema de la imposición cultural de España o de los países latinoamericanos que se consideran como mestizos, por ejemplo. Sí. Sí, los cachiqueles son muy aguerridos, resistentes, ¿no? Y también escuché y le pregunté a una amiga guatemalteca, le digo, ¿y los cachiqueles, qué decís de ellos antes de entrevistarte a vos? Y me dice, es un pueblo muy trabajador. Sí, sí. Uno de los pueblos, por ejemplo, donde se produce la mayor parte de hortalizas, verduras, frutas, son de las que se exportan, por ejemplo, a España, a Estados Unidos, incluso Japón o Taiwán. O sea, produce demasiado y exporta demasiado. Lucio Yashón, mi primer cachiquel. Sí. Ojalá no seas el último aquí en Alemania con acento, pero yo estoy segura que sos el único que vive en Alemania, ¿o no? Sí. No. Bienvenido a Alemania con acento y ahora te hemos preparado un reportaje para que nuestra gente también que nos está viendo en América Latina y que lo disfrutes vos también un poco de tu historia, un personaje realmente muy político aquí en Alemania y ya vamos a hablar por qué. Adelante, por favor, señor director. Nimalá, así se llama este rapero guatemalteco. Ideas fluyen por mi mente, no con sustancias químicas, lo natural me hace entender la realidad. Nimalá es una palabra del idioma maya cachiquel, su lengua materna. Quiere decir joven con ideas y pensamientos grandes. Junto con el DJ argentino Inti Che, Nimalá hace un estilo al que llaman electro hip hop nativo. La mayoría de las canciones tienen letras de denuncia, con contenido social y político. Esta propuesta rompe el esquema del hip hop tradicional de los Estados Unidos, originalmente en inglés, con letras en español y cachiquel. Para inspirarse, el rapero va a algún parque de Berlín, recuerda sus experiencias en Guatemala y reflexiona sobre su vida actual en Alemania. Siempre a mano, este pequeño cuaderno. Bueno, estoy escribiendo como parte que podría ser una canción, ¿no? Eso entra un poco más como en el juego de palabras en el rap, ¿no? O sea, como no usar las palabras directas, sino buscar como juegos de palabras, ¿no? Entonces esto, se me salieron las palabras, ahora voy a vomitar. Te digo lento, sin ser violento, para decirte cómo eres, quién eres, no se necesita tener talento. Sin embargo, este joven de 30 años sí que tiene talento. Hace 1 año y medio, Nimalá comenzó una formación técnica como carpintero. En esta escuela, sus colegas y profesores lo llaman Lucio, su nombre real. Y acá es donde puede practicar otra de sus pasiones, aparte de rapear y escribir, elaborar madera. Por medio de esta formación, Lucio está haciendo realidad un sueño. Mi papá siempre hizo cosas así con madera antes, pero él no tenía ni una experiencia, ¿no? Solo como muy empírico y él estaba como improvisando, tampoco tenía herramientas. Algo que Lucio acá sí tiene y sabe apreciar. Eso sí, sin olvidar sus otras herramientas elementales, que comparte con el DJ Inti Che, la música y las palabras. Esto va para las mujeres de mi pueblo, esto va para las mujeres de mi barrio, esto va para las mujeres de mi pueblo, esto va para las mujeres de mi barrio. Pero es más que los beats y el rap lo que nos une, cuenta Inti Che. Es más una cosa más emocional, como que también él me ha ayudado en momentos en que yo
he estado así no muy bien, porque siempre para un extranjero es difícil, ¿no? Estar viviendo en otro país como una especie de inmigrante, pero tampoco no está muy claro si es un inmigrante o es un viajero o es un extranjero. Entonces, en esos momentos siempre es bueno tener unos amigos. Y realmente de los pocos amigos que puedo contar que tengo acá en Berlín, Lucio es uno de los más importantes, ¿no? Y así, Lucio, alias Nimala, además de ser un joven con ideas y pensamientos grandes, como lo dice su nombre artístico, es un joven con muchas pasiones. Sobre tus pasiones y como activista también político en Alemania, vamos a hablar aquí en Alemania con acento, pero me gustaría hacerte vos esta pregunta que hablaba tu colega, tu amigo, tu gran amigo, que dijo que es muy importante para él la amistad, que sos un emigrante, un extranjero, un viajero. ¿Cómo te sentís en Alemania? Bueno, pues eso, ¿no? O sea, como extranjero catalogado, ¿no? O sea, de alguna manera llega uno acá y bueno, tiene otras miradas diferentes sobre uno, ¿no? Y uno es ser extranjero, pero encontrás gente también como Pablo, por ejemplo, o Inti, que igual de alguna manera, gente que viaja, gente que vive en otros países, pero que se puede hacer amistad. O sea, se puede hacer muchos trabajos, proyectos con esta gente. Vos ¿no? cantás, tus textos son muy políticos. Yo me pregunto, cuando cantás, por ejemplo, para los alemanes, que no entienden tus textos y tu mensaje, vos sos lo dije, un activista en cuanto a temas de derechos humanos, una de las voces en el extranjero que denuncian el genocidio vivido en Guatemala hacia los indígenas en más de 30 y pico de años de guerra civil que tiene tu país. Entonces, cuando vos cantás estos textos que son realmente fuertes, ¿no? Y los alemanes no entienden. ¿Hay frustración o no? ¿Te interesa que entiendan lo que está pasando o lo que pasó? Bueno, está esa parte, pero igual hay mucha gente, por ejemplo, en las escenas donde yo he cantado, festivales, encuentros juveniles o en las universidades, por ejemplo, de Alemania, pues es gente que habla español y que tiene un interés, por ejemplo, en conocer la historia de Guatemala, tanto la guerra, el colonialismo o simplemente temas, por ejemplo, sobre la cultura indígena de Guatemala, ¿no? Es lo que te iba a preguntar, porque yo creo que los alemanes al mismo tiempo deben estar fascinados también con tu historia, con tu minoría étnica maya, con tu activismo, ¿o no? Sí, hay de todo. O sea, hay desde personas que ven, por ejemplo, solo por una cuestión folclorista todo el tema indígena, pero hay otros que ven como un pueblo que resiste, por ejemplo, a pesar de muchas represiones o opresiones en este caso, ¿no? Entonces hay como varias miradas sobre la gente en Guatemala, desde que son los indígenas que están ahí con traje o que viven en la montaña, pero hay otros con la opinión, bueno, están ahí porque es gente que está luchando por sus derechos más de 500 años, por ejemplo. Claro, ¿no? que sí. Vamos a mostrar ahora un reportaje sobre Guatemala y la situación que ha vivido este país durante, como ya dije, casi 36 años. Y vamos a ver un poco sobre el mar de violencia que azotó este país, dejando más de 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos, en su inmensa mayoría indígenas, caracterizados por los gobiernos de turno como colaboradores de la guerrilla de izquierda que intentaban hacerse con el control del país. Mucha de tu familia fue asesinada, mucha gente de tu pueblo también fue asesinado. Creo que de todas las etnias mayas que hay, tu pueblo fue muy castigado, ¿verdad? Sí. Estoy bien informada. Vamos a ver ahora el reportaje sobre Guatemala para que tengamos todos el mismo nivel de información. Yo no sé si mucha gente sabe lo que pasó. Y después hablamos de tu historia. Adelante, por favor. Lucio, ¿es así? ¿La gente quiere comenzar a hablar o ya comenzó a hablar? ¿Quiere romper el silencio? ¿Cómo percibís esta sociedad de gente joven, por ejemplo? Bueno, por la apertura, por ejemplo, que hay de información, muchos jóvenes, por ejemplo, de mi generación, son los que empiezan a tener la necesidad de rescatar su pasado, ¿no? O, bueno, el pasado de sus padres, ¿no? Entonces hay como una inquietud ahí muy fuerte de esa cosa que dice, bueno, ¿qué pasó, no? ¿Qué
que hubo. Pero ¿hay un miedo en la sociedad, por ejemplo, de romper el silencio? Sí, bastante. Guatemala es uno de los... A mí siempre me han visto como el pesimista, ¿no? Porque yo soy una persona que siempre ha criticado toda esa forma, digamos, incluso de personalidad del propio guatemalteco que se conoce, ¿no? O sea, entonces hay mucho miedo todavía. ¿De qué personalidad estamos hablando? Es el miedo, el miedo, la timidez que hay sobre hablar lo que pasó, sobre las cosas, por ejemplo, ha sufrido la propia gente, no hay un contacto real, no hay una mención, por ejemplo, de todas esas atrocidades que pasaron, ¿no? ¿Qué recordás de la guerra? A ver. Bueno, cosas casi fotográficas, por ejemplo, en mi memoria, pues aviones, ¿no? Tirando bombas en las montañas, por ejemplo, muy cerca donde vivíamos, o de repente cuando íbamos caminando encontrar gente tirada, muerta, por ejemplo, ¿no? Esos son como recuerdos fotográficos que tengo de niño, ¿no? Yo nací en el 83 y básicamente es la época donde se mataba mucha gente, por ejemplo, ¿no? En el 89, después de la caída del muro, ¿no? Que tiene que ver, yo creo que la historia de ustedes, me dijo un colega guatemalteco y me pareció interesante quizás comentarle a ustedes también que tiene mucho que ver con la Guerra Fría, ¿no? Que estaban entre medio estaba Cuba involucrado, estaba la guerra en Nicaragua, la guerra en El Salvador también, la CIA también estaba involucrada en Guatemala. Interesante que después de que cayó el muro de Berlín en 1989, ahí recién se firmó, creo que la paz, ¿no? En Guatemala. Estaba dando las negociaciones, ¿no? La paz se firmó en el 95. Está bien. Y bueno, en esa época cambiaba un poco, digamos, la situación. Te pregunto porque el juicio a Ríos Montt debe haber, creo que fue el año pasado que fue enjuiciado, cadena perpetua por genocidio a los indígenas. Fue algo que causó, fue noticia en el mundo entero. El juicio a Ríos Montt debe haber causado un impacto positivo en la sociedad. Bueno, es una cosa que ya se esperaba, o sea, un poco por tanto el trabajo que ha hecho, por ejemplo, la sociedad civil o gente organizada con el tema de las víctimas, por ejemplo, lograron alcanzar eso, ¿no? O sea, algo que en la historia de Guatemala, la corte o las cortes, por ejemplo, nunca habían tenido la capacidad o la honestidad, por ejemplo, de juzgar gente de esa magnitud como Ríos Montt, ¿no? Pero es considerado un hecho histórico. Sí, es histórico. Sí, ¿no? Sí, es histórico. Vos trabajaste... no, porque, bueno, otra cosa que te quería preguntar, porque claro, ustedes tienen un premio Nobel de la Paz, ¿no? Rigoberta Menchú, que comenzó todo este trabajo de investigación en España también, comenzó con toda la fase de las primeras acusaciones para los juicios. Entonces, teniendo un personaje tan importante como Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz guatemalteca, hay, por ejemplo, el apoyo internacional. ¿Es importante para Guatemala? ¿Vos qué crees? Porque vimos también en el reportaje que vimos recién, por ejemplo, un director alemán haciendo este tipo de investigación. Entonces yo te pregunto qué rol cumple la comunidad internacional frente a genocidios como este. Bueno, ya desde muchos años, por ejemplo, ha sido de mucha ayuda, ¿no? O sea, la solidaridad internacional, o sea, sobre todo la solidaridad. Aunque también ha debilitado mucho los movimientos sociales, por ejemplo, con el tema de la cooperación internacional, que es de doble filo. Y claro, han habido avances, pero también retrocesos, por ejemplo, con estas cooperaciones, ¿no? Pero más allá, el tema de la solidaridad, por ejemplo, como el director de la película, otras personas, por ejemplo, que sí tienen compromisos con el hecho de ayudar a la gente. Eso ha ayudado mucho que Guatemala, por ejemplo, ahora se conozca un poco toda la situación que pasa, ¿no? Vamos a ver ahora un reportaje sobre una parte muy oscura de la historia de Alemania, Alemania Oriental. Vamos a ver un reportaje sobre el centro de los archivos de la Stasi, que era la policía secreta inteligencia alemana oriental. La BBC de Londres calificó a esta entidad como el rompecabezas más grande del mundo.
pasado. Vamos a ver el reportaje, cómo los alemanes han tratado de sobrepasar el pasado. Y después vamos a hablar de tu experiencia con la Stasi. Yo sé que vos también trabajaste en los archivos de Guatemala. Sí, sí. Así que veamos esto y ya venimos, por favor. Lucio, y vos estuviste en el Centro de Archivos de Documentos de la Stasi. ¿Te ayudó un poco para comparar lo que está pasando en Guatemala? Porque vos también trabajaste en el Centro de Archivos de Guatemala, ¿no? De los desaparecidos y también un poco investigando todo lo que había pasado con esta gente. Sí, para mí fue impresionante, ¿no? Conocer el museo en Leipzig. O sea, ahora es un museo. Pero darse cuenta también de las cosas, ¿no? Como el control y todo esto. Y bueno, me trajo muchos recuerdos, por ejemplo, desde que inició el archivo en Guatemala, ¿no? En el 2005. Yo fui también uno de los que inició, ¿no? Ahí háblame de este archivo, porque por ahí mucha gente no entiende. ¿Un archivo de qué? Un archivo que fue descubierto por casualidad, tengo entendido. Sí, eso fue lo que pasó, ¿no? O sea, de alguna manera es la suerte también, o sea, son miles o millones de documentos que fueron encontrados y que son de autoría de la policía, ¿no? Nacional, que existía antes, ¿no? Entonces es como, no sé, 80 millones de papeles. ¿Pero dónde ejemplo. fueron encontrados? ¿Cómo fue encontrado ese tesoro de memoria nacional? Se dio, o sea, por la explosión de algo en la base militar, por ejemplo, de Guatemala, y ahí se alertó la Procuraduría de Derechos Humanos que ellos querían ver qué es lo que había dentro. Sí, y de ese momento un trabajador de la Procuraduría, esa es la historia que yo conozco, ¿no? Sí. Que vio una ficha, por ejemplo, y ahí básicamente apareció perseguido o capturado por ser comunista guatemalteco, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí fue la curiosidad y después fue encontrando una serie de cosas y luego al final cuando se dieron cuenta hay documentos, por ejemplo, clasificados o... Vos trabajaste 3 años ahí. Yo trabajé 3 años. ¿Qué hacías? En principio, el proyecto en sí, por ejemplo, archivístico, inició de una manera así como muy empírico también. O sea, nadie tenía experiencia en archivística, nadie tenía experiencia de restauración, por ejemplo. Por eso mostramos también el reportaje de lo que es la Stasi, para que la gente vea el trabajo que hay detrás de todo esto, ¿no? Y eso fue lo que yo empecé haciendo, o sea, de una manera limpiando, buscando documentos que eran, por ejemplo, importantes como de los años 70, 80, todos estos años, por ejemplo, donde hubo más represión. Y claro, ahí fuimos encontrando documentos. ¿Historias sobre de qué? ¿Qué encontrabas, por ejemplo, detenciones, Lucio? por ejemplo, a tal sindicalista, maestro, estudiante de la Universidad, por ejemplo, Autónoma de Guatemala, ¿no? En la San Carlos. Entonces, luego yo pasé a una sección donde sí clasificábamos todos los documentos que eran, por ejemplo, confidenciales y teníamos que leerlo para poner ya a disposición de que se fueran buscando los nombres de las personas que trabajaban, ¿no? Y luego estuve digitalizando básicamente muchos archivos, por ejemplo, los más importantes, la cual nosotros teníamos pues un banco de datos en Suiza, si no estoy mal. Sí. ¿Eso era, cuando estabas ahí, era un trabajo peligroso, por ejemplo, para vos y para tu familia? No directamente, pero sí hubieron amenazas personales, amenazas colectivas, amenazas a los documentos, por ejemplo. Yo me acuerdo que un día, por ejemplo, quisieron incendiar el archivo. Otra vez encontramos una bomba muy cerca, por ejemplo, de ahí, de las instalaciones, ¿no? Y bueno, corrían, no sé, cosas así como pasaban carros sin placas. Es muy al estilo guatemalteco, ¿no? Como operaban
los grupos paramilitares en Guatemala, pero también, o sea, nosotros sabíamos el riesgo porque los archivos estaban ubicados en la estación o en la academia central de la policía, ¿no? Entonces todos los días nosotros mirábamos policías. Muchos países ¿no? de Latinoamérica vivieron esta parte paramilitar. Muchas de las cosas que estás contando, no todas, pero bueno, me recuerdan un poco también a nuestros países. Me gustaría preguntarle al público que nos está viendo si realmente ustedes piensan que hay que hurgar en el pasado o que el pasado es y que quizás es mejor no saber tanto y mirar hacia el futuro. ¿Ustedes qué opinan? Me gustaría proponerles que nos escriban a esta dirección, acento@dw.de, pues yo creo que todo país, y más en Latinoamérica, ha tenido un pasado bastante oscuro. Hay que hurgar en el pasado, tenemos que saber todo lo que pasó en el pasado para entender el presente y para mirar hacia el futuro, o decimos, mira, desde acá empezamos. Difícil. ¿Vos qué decís? ¿El pasado es importantísimo o no? No, yo creo que es importante porque la gente que no conoce su propio pasado, pues es gente que nunca va a entender por qué su situación es de esta manera, ¿no? El caso de Guatemala es así, ¿no? O sea, si la gente no descubre su pasado, no pueden entender por qué, o sea, en Guatemala hay acuerdos de paz, ¿no? Hay democracia y todo, pero hay una violencia tremenda, persecuciones en la actualidad. No me hables de la violencia en Guatemala, porque a más tardar nosotros los argentinos nos enteramos de la situación violenta que hay en tu país a raíz también de la muerte de un gran ídolo y cantautor argentino, Facundo Cabral. Facundo Cabral. Nuestro, perdón, con mucho respeto diría, para los que no conocen a Facundo, nuestro Bob Dylan, no sé cómo explicarte, asesinado por bandas en un auto en Guatemala donde nunca más pudo volver. Pero hablemos de la Guatemala linda. Te puedo pedir, porque yo sé que hay una parte maravillosa de tu país. ¿Qué extrañas de tu país? Hace 4 años que no vas. Yo creo que vivir acá, después de todo lo que contás, perdón que te interrumpa, yo me imagino que debe ser sumamente subliminal de vivir aquí en la Alemania, donde a la gente no se le mueve un pelo. Bueno, vivir en Alemania es más surreal. O sea, no... Yo, las cosas que extraño de Guatemala, básicamente, no es la Guatemala. O sea, es la gente. Es tu Cachiquel. Mi Cachiquel, la tierra donde yo crecí, donde yo nací, por ejemplo. Es la diversidad de la gente, pero también, o sea, el espacio ambiental, o como se le quiera llamar, ¿no? Las montañas, todo esto. ¿no? Ahí voy. Espera un minuto que estoy buscando la foto. Mira, ahí está. ¿Quiénes son? A ver, señor director, ¿me pone la foto de estos señores? ¿Qué me contás? Esto, o sea, son... ¿Esto es típico guatemalteco? Sí, o sea, son la gente donde yo nací. O sea, así viste mi abuelo, así... Este es el traje típico. Visten mis tíos, sí, el traje normal en Sololao, los cachiqueles, ¿no? Y esta gente, pues, de ahí vengo yo. O sea, y esta parte, porque vos no trajiste esta foto también, que me pareció maravillosa. Digo, debe extrañar el paisaje de Guatemala. Eso es una vista desde casi la ventana de mi casa con mi familia, ¿no? O sea, dando hacia las montañas y todo esto, ¿no? O sea, esas son cosas que uno extraña. ¿Y la comida? También. ¿Qué es la comida típica de Guatemala? No sé. Juro que no tengo idea, el pulque, por ejemplo. ¿Qué es eso? Es como un... No sé, en alemán es Eintopf. Es un... bueno, nosotros en Argentina le decimos puchero, un cocido le dicen en España. Es como un cocido. Está hecho a base, por ejemplo, de maíz con salsa de tomate. Está hecho con huisquiles, que acá nunca se encuentra. ¿Qué son los huisquiles? Huisquiles son, no sé, zapallo, creo. Sí, zapallo, está bien. Estos... Me está dando hambre. ¿Qué tal el café? Que dicen que el mejor café del mundo es el de Guatemala. También. En la región donde vive mi familia se produce café. Mi mamá siembra café, por ejemplo. Sí, ¿no? Del rico, del bien caro que se vende acá en Alemania. Yo no sé si la gente... Bueno, me gustaría contarles a la gente que el café más caro del mundo. Mi región, por ejemplo, se está produciendo biológico, ¿no? O sea, bio, por decirlo. Bio, orgánico. Sí, orgánico. El café más caro de Alemania es el café de tu tierra, de Guatemala, de la zona Antigua. Sí, Venís del otro lado.
No. A media hora de la De Antigua. Antigua, que es una ciudad maravillosa. Cruzando las faldas del volcán y ya Qué lindo. uno llega en Hermógenes López. Tengo otra foto, pero vos estás, yo no sé quién es, porque Es mi hermano. ¿Son todos raperos? Sí. ¿En serio? No todos. Él es uno de los que empezó conmigo a rapear, por ejemplo, los que en principio pensamos hacer rap en Cachiquel, que antes no tenía. Vos sos conocido en Guatemala. Sí. Bueno. Sí, sos conocido. Un poco conocido. O sea, la gente conoce la propuesta de rap que empezamos ya hace tiempo, ¿no? Sí. Y fuimos como los primeros, por decir, o quizás hay otros, no sé. Pero lo que yo sé es que fuimos los primeros, ¿no? En empezar. Lucio Yayón es de Guatemala, es cachiquel, de una de las minorías mayas de este país tan maravilloso y también tan reprimido por muchos años, donde se llevó a cabo un genocidio en la Guerra Civil de los 36 años. Y me gustaría mostrarte el último reportaje que vamos a tener en este programa, pero para ustedes para que ustedes entiendan quién es él, cómo canta. Y habíamos hablado un poco también de que vos trabajaste en los archivos de Guatemala. Sí. Y te vamos a ver ahí. Adelante, por favor. Él fue nuestro invitado en Alemania con acento, Lucio Yayón, de la etnia cachiquel, guatemalteco. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por traernos tu etnia también aquí a la ciudad de Berlín, que sos, yo creo, una persona única. Vimos cómo rapeás, muchísimo éxito también en tu carrera como cantautor, y gracias por toda esta información que nos has traído, que también es un poco el mensaje de ser un activista político también en el exterior. Sí. Gracias a ustedes también por la invitación. Decímelo en cachique. Chuakchik. Matios Chihuahua. No, ¿otra vez? Chuakchik, Matios Chihuahua. De nada. Muchísimas gracias por estar acá, y a ustedes también. Y recuerden, escríbanos si quieren. Una de las preguntas, hablamos mucho del pasado, de las partes oscuras de la historia de muchos de los países. Y bueno, están invitados a hacer sus comentarios en acento@dw.de. Mi nombre es Pía Castro y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy un programa bastante político. Gracias y hasta la próxima semana. Adiós.